presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, @Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono 094-737-813. Anamaya Registros Akáshico. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunicate por Instagram a @anamaya_uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @Alicia y Miguel Uy. Teléfono 099-504-133. Ser Uno Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al +598 092 464664 o en Instagram @Ser1Uy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro contenido de Cambiemos el Relato acá en Ser1, @Ser1Uy en YouTube. Es el canal que estamos teniendo más alcance, así que compartan, comenten, suscríbanse y denle me gusta, activen la campanita, todo eso que les pedimos todas las semanas para poder aportar y colaborar con este proyecto. Estamos saliendo hoy en Facebook, en YouTube, en Twitch y en LinkedIn vamos a salir. Busquen ahí entonces @Ser1Uy en LinkedIn Fabián Busoni para poder hacerse de este contenido que es grabado, no estamos saliendo en vivo, o si no también busquen en Spotify el perfil de Ser1 y ahí también van a poder encontrar no solo el contenido sino el contenido más amplio de estos ya más de 4 años que venimos generando distintos contenidos, y también aparece las columnas que hicimos con los amigos de En Una Buena, así que pásense, denle una bichada por ese lado, hagan una visita por ahí y van a encontrar mucho contenido. Hoy ya sin más preámbulos y voy a darle la bienvenida y las buenas noches, porque lo estamos grabando ya de noche, a el señor Fede Isabela. Fede, buenas noches. Ahí. ¿Cómo anda, Fabiancito? ¿Todo bien? Gracias por lo de señor. Señor maestro. Gran maestro. Bueno, por lo menos. ¿Cómo te está tratando este julio de grandes fríos y grandes movimientos a nivel de todo? Bueno, viste que está de moda espantarse por cualquier cosa, ¿no? Si hace frío, pues ay, qué frío que hace, si hay calor. Así, ¿Hace digamos, calor? el estar siempre alarmado por el clima ahora parece, no sé, parece una especie de moda. Así que para este hombre que la mayor parte de los días arranca a las 6:30 de la mañana en moto para su trabajo, si está lloviendo me voy en el auto, no me voy a hacer ahora, pero si no, me voy en la moto, así que les puedo decir que más o menos desde que tengo uso de conciencia en estas épocas, tengo una Hay noticia, frío. chicos, hay frío, ¿eh? Yo el otro día hablaba con mi gurisa, que ya van al liceo. Yo no sé aquí si vos hiciste liceo público o privado. En cualquiera de De los los dos. casos, yo hice los dos, en cualquiera de los casos no había ni calefactor, ni caloventilador, mucho menos aire acondicionado, y lo pasábamos. Yo no sé cómo
hoy en día no pueden soportar estos fríos. Pero yo recuerdo ir al liceo público principalmente y no teníamos ni una frazada. Había que rogar para que no hubiese vidrios rotos, ¿no? Totalmente. Allá en el Liceo 9, de vez en cuando, algún vidrio roto había de vez en cuando. Yo hice toda la escuela pública acá en Montevideo, la Grecia, la 273 de mañana. ¿Usted fue a la Grecia? Yo fui a la Grecia, mire. Sí, señor. Se puede decir que, bueno, es una escuela en Punta Pero Carreta, está ¿qué muy edad tenés bien y vos? todo lo que quieras, pero es más, yo creo que algunos salones tenían un panel, un único panel en una sala, que éramos como 40. Unos radiadores tenía. Era un panel de esos eléctricos que en todo caso que estaba cerca de la maestra y podía Podía irradiar explotar, todo man. ahí. Y después se calentaba por el famoso calor humano. Es decir, Ah, el totalmente. calor más efectivo Totalmente. todo, ¿no? Pero ¿qué edad tenés vos, Fede? Ya no estamos yendo al carajo, pero. Yo Vos tenés. estoy por cumplir 49 ahora, el 19 de julio. Ah, vos sos más grande, vos sos mucho. No parece cuando vos sos más grande. Pero bueno, mirá qué Mantengo casualidad 22. que fuimos a la misma escuela. 10 años antes, pero fuimos a la misma escuela. Pero Dios, estamos tan cerca para tantas cosas. Mm, mm, Y, mm. y siempre nos hemos visto otra vez acá, bueno, más allá de en agosto del 2001, del 21 que nos encontramos en el Sí, pero Prado. este año la propuesta es hacer una comida con los colaboradores. El que se pueda arrimar, que se arrime. Así que vamos a tener para conversar y eso. Y capaz que invitamos a algún oyente, algún No estaría nada telespectador. mal. Nada ¿Ah? mal. Y eso no es un mito, va a ser así. Pero que lo que no es un mito, tengo el perro acá un segundo, que ya le voy a Sí, abrir para que no. tranquilos. Así que nada, vamos ahí a ver si podemos armar un encuentro a fin de año cuando esté más lindo y en ese momento nos podemos encontrar y conversar presencialmente. Esa sí estaría. Fede, Sí, digo tú. sí, No, que estaría bueno ese encuentro. Ahí sí que va. No me imagino los diálogos que pueden salir en ese encuentro y a qué hora vamos a terminar. Tendrá hora de inicio, pero no hora de cierre, así que. sí, eso no sé cómo va a terminar, pero bueno, puede estar muy lindo. Los mitos, ¿cómo Qué arrancamos? ¿Por hermoso, dónde arrancamos? qué hermoso tema, amigo. Qué difícil es tratar de racionalizar un tema que por definición trata de encontrar o de acercarse a una parte del ser humano que no es racional del todo. Acá esto ya lo hemos hablado varias veces, pero no se va a agotar jamás, ¿no? Todo lo primero que hay que entender es qué vamos a entender por el ser humano. Si por el ser humano nosotros vamos a entender solo materia y un cerebro que supuestamente estaría generando los pensamientos de manera racional, y bueno, sí, la verdad que no tendría mucho sentido o ningún sentido ponerse a estudiar mitos o tratar de entender esto. Ahora, me imagino que todos los que están viendo este canal y a quien sea que esto le pueda llegar, no parece que estemos viviendo de una manera muy racional, no parece que la mente pueda explicar muchas de las cosas que estamos viviendo. Es como que a esa mente racional de la que tan enamorado estaba el positivismo y aún mucha gente hoy de supuesto corte científico, ¿no? Parece que toda esa gente no termina de entender que esta mente racional se le escapan muchas cosas por arriba y también por abajo. A veces uno se repite con los ejemplos, pero no se trata de estar poniendo ejemplos nuevos todos los días, ¿no? Aún esta mente racional, con la que nosotros explicamos todo, te cuenta, todo el mundo se habrá dado cuenta que nosotros muchas veces sabemos algo, pero no lo hacemos. O sabemos que deberíamos comer tal o cual cosa y no lo hacemos. O sabemos que deberíamos, yo qué sé, salir a caminar de vez en cuando y no lo hacemos. No sabemos muy bien por qué nos enamoramos o por qué nos desenamoramos, por qué de pronto nos cambian las cosas, de por qué hicimos aquello. Si preguntamos, la ropa es algo bueno para taparse el frío, sí, pero por algo existen buzos de 500 pesos, bueno, de 1000 pesos, 10.000 pesos, y que es el mismo buzo, o carteras. Yo uno en el mundo femenino se entera de cosas, hay carteras de $5.000. Y O más. bueno, por eso, y que esa prueba de bala, que vuela esa cartera, ¿qué hace? No es una cartera nomás. Y bueno, o un reloj, ¿no? Si le preguntamos a un niño qué cosa es un reloj, nos dirá un dispositivo para medir la hora. ¿Y para qué hay relojes de $10.000, 100.000 o lo que sea? Se ve que significa algo más.
se ve que lo racional únicamente no nos, ni por asomo nos sirve para explicar. Lo que no quiere decir que no haya que trabajar lo racional, ¿eh? Hay gente que se pasa por el otro lado. ¿Y a qué estamos yendo entonces? Que para donde sea que uno mire la historia en el pasado, todas las antiguas civilizaciones nos van a decir que el ser humano también tiene una dimensión más allá de lo racional o por debajo de lo racional, o las dos cosas, mejor dicho, las dos cosas. Y ahí es donde entra el mundo de los mitos, el mundo de los símbolos. Hay cosas que hay que saber racionalizarlas, hay que saber alguna cosa, pero la parte del mito va mucho más allá de solo la razón. Y Un esto no lo tiene que saludo, ver, un ¿eh? saludo como todos los programas, un saludo como todos los programas al mito de la caverna de Platón, ¿no? Sí, capaz que hoy no lo mencionamos, pero Pero mandémosle un saludo para que no se eh, ofenda. sí, la madre y el padre de todos los mitos De todos los mitos. en Occidente. Pero a nosotros esto no nos tiene que llamar mucho la atención. Nosotros estamos rodeados de Mm. símbolos modernos. Vamos a cualquier lado y estamos desesperados a ver si hay Wi-Fi. Y todos sabemos que hay un símbolo de Wi-Fi. O todos sabemos lo que significa, o deberíamos saber lo que significa un semáforo en verde, o en rojo, o en amarillo. Ahora, antes de entrar a conectar, estábamos hablando un poco de fútbol, porque acá sin fútbol no existimos por estas partes del mundo. Y vos imaginate cuando escuchamos algo, si uno no participara de todo este mundo, y uno escucha, le pegó con el corazón, o un jugador con unos huevos enormes. Y uno diría, ¿qué tiene? ¿Un problema fisiológico? ¿Qué significa le pegó con el corazón? O te entrego mi corazón, querida. ¿Y qué significa? Sacó el corazón y se murió entonces De- esa persona. dejó el alma en la cancha. Dejó el alma en la cancha, pero sin número de cosas que decimos, y sobre todo el mundo del periodismo deportivo, a veces necesita Eh, ponerle color, y que está embebido de una simbología que el que no participa no entiende nada. Pero ahora imaginémonos que se pierde esta civilización, pasa lo que sea, que cada vez hacemos más fuerza para que esta civilización desaparezca, y en 2, 3 mil años, 5.000 años, yo qué sé, alguien desentierra un diario, lo que sea, que haya sobrevivido, y dice, en línea que no estaba bien ubicado, no supo sancionar la diferencia entre el adelantamiento del número 9 con respecto al número 2, con lo que empezó la fatídica del descenso. ¿Qué carajo puede entender ese arqueólogo en y cinco tuvo mil que ir al años? bar, ¿Qué al significa? Y barco, tuvo que ir al al bar barco me todavía. corta. Claro. ¿Y esto qué carajo? Pero y esta gente estaba toda loca. Miren de qué hablaban. Creían que veían cosas, le ponían, creían que el número 2 caminaba, el número 9. Esto que puede parecer muy tonto, no es para nada tonto si entendemos que nosotros sí, en general, participamos de esto. Y nunca faltará alguien, déjenme hacer la machiruleada típica de alguna tía que no tiene ni idea de fútbol y que de pronto le hablas, o para explicarle qué cosas el offside, el orside, como decimos acá, o por qué esto, lo otro, no entiende nada de lo que se le dice, porque no le interesa, y está bien que no le interese, o también algún señor que no le interese nada el fútbol. En general sería, por lo menos por estas partes del mundo, imposible que no participe un poco de nuestro léxico. En todo caso, todo esto es una simbología que nosotros hemos creado, que la podemos ir variando, pero por lo menos entendemos, o ni que hablar ahora en los teléfonos, que cada vez están más los emojis. ¿Qué es el emoji? Bueno, un símbolo, un algo que yo te mando para tratar de ahorrar palabras y que a veces incluso puede decir más que una palabra. Yo te pongo el bracito así para arriba y de pronto se entiende algo más. A Los veces se stickers que entiende más. vienen ahora. ¿Eh? Los stickers que hay ahora que O ni se que hablar los mandan también. stickers que ya se volvieron de una complejidad inmensa, ¿no? Pero es Asombroso. decir, el ser humano y el símbolo han nacido de siempre y por más época técnica y por más época supuestamente anti todas estas cosas, está más presente que nunca toda esta simbología, hasta si podemos estacionar o no, si está reservado en los cordones de la vereda, sabemos que tiene una determinada forma de pintarse, que eso sí puede variar, otra vez yo estaba por una duda que tenía acá, miré en España y en España algunas cosas se pintan distinto, está bien, puede ser, y en todo caso esto es una cantidad de imágenes que van variando. Pero acá lo que nos interesa, lo fundamental, es entender o preguntarnos y también a ver qué podemos responder de si hay alguna serie de imágenes, de realidades, de mitos que no sean simplemente la creación de un par de personas que en Uruguay lo hacen de una manera y en España lo hacen otra y andás a ver si en Taiwán los cordones se pintan igual.
¿ah? Por lo menos con los semáforos creo que el mundo ha logrado unanimidad, pero si mañana alguien dice vamos a ponerle la luz azul en vez de la luz verde y lo cambiamos y nos acostumbramos y no pasa nada. ¿Ah? Pero acá lo que interesa es saber el mito, el mito natural, por así llamarlo. ¿Y qué sería esto un mito natural? Y bueno, ahí podríamos ver determinadas imágenes de la naturaleza que siempre, en cualquier época, los seres humanos hubiesen entendido algo similar. Entonces, si yo veo la cara de un lobo agresivo, que se me, así como todos los dientes para afuera, en la parte agresiva, y bueno, eso yo me imagino que prácticamente o en todo el mundo se va a entender más o menos similar. Ah, o si yo te estoy esperando así, con cara de malo, y significará una cosa, estoy así como recibiéndote con un abrazo, me imagino que prácticamente todo ser humano entenderá un elemento mucho más amistoso. Esto está más que estudiado, ¿no? Uno de los personajes que más se dedicó a estudiar esto, de la época moderna, fue el amigo Carl Gustav Jung, donde el tipo, además de otros investigadores, pero creo que este es el más famoso incluso, bueno, empiezan a darse cuenta que hay algunos símbolos universales, que entre los aztecas, entre los mayas, entre los del norte, los del sur, entre los vikingos y entre acá y allá y los griegos y los romanos y donde sea que mire, más o menos vamos encontrando las mismas cosas. Es ahí que él, ahí sí que yo no he estudiado tanto a Jung como para decir si él retoma, sabía ya, me imagino no, sé que sabía cosas de lo que había estudiado Platón, de lo que se hablaba, no sé si esto es una inspiración o lo retoma, pero ahí es donde, por ejemplo, él va a presentar esto que todavía deja mucho que investigar, mucha gente todavía no sabe muy bien, por ejemplo, cuando se habla del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, como para hacer una analogía y entendernos, sería como una especie de nube de Internet, aunque más o menos eso todos sabemos, donde hay flotando un montón de cosas, donde cada uno de nosotros la mayor parte del tiempo está bajando cosas, aunque como estamos haciendo ahora con el amigo Fabián, de vez en cuando subimos algo. Y ahí eso ahora forma parte de, el colectivo de las cosas, el acervo cultural de la humanidad. En este mismo momento, esto ya queda a disposición, que se viralice por todos lados, pero queda a disposición de todo el mundo. Entonces, eso empezaría a ayudar a entender cómo a lo largo de la historia de la humanidad hay determinados símbolos, y ahora entramos con una palabra que ya la hemos mencionado varias veces, arquetipos. Arquetipos serían como ideas perfectas de la naturaleza, como modelos hacia lo que toda la naturaleza fluiría. Claro, acá tengo que hacer una aclaración porque la palabra naturaleza naturaleza complicada de entender. ¿Por qué? Porque sin entrar, acá ya lo hemos hablado en otros programas, pero recordemos que al menos, nos tenemos que acostumbrar a hablar y a entender una naturaleza inferior de tipo material a la que se accede con los sentidos, donde yo puedo ver, tocar, oler, sentir, y una naturaleza de tipo superior, que en el mejor de los casos podré llegar con lo superior de mi mente, o quizás ni siquiera con mi mente podré llegar a toda esa naturaleza, esa a la que Platón iba a hablar del mundo de las ideas, el mundo de lo perfecto. ¿Y por qué esto es tan importante? Y porque esto ya hace miles de años se explicaba de una manera muy sencilla. Imaginémonos que esta taza la hubiese hecho un alfarero a mano. Y entonces cuando el alfarero va a empezar a hacer esta taza, el proyecto, la idea, ya la tiene en su mente. Lo que ahora necesita es que sus manos empiecen a forjar algo cada vez más parecido a lo que el tipo tiene en su mente. Y la primera vez que hace una taza le saldrá bastante mal. Pero después que lleva 15 años de experiencia en el oficio, entre lo que tiene en la mente y lo que sus manos pueden hacer, bueno, hay un parecido cada vez más grande. Y vamos a suponer que después de 40 años de oficio el tipo ya se está retirando, la capacidad que tiene para llevar, para poner con sus manos lo que tiene en su mente es casi perfecta. No puede ser perfecta de todo, pero el modelo siempre fue el mismo, siempre estuvo inspirando, siempre estuvo marcando hacia dónde había que llegar. Y eso es una explicación, obviamente, una analogía muy simple, para entender una de esas verdades que a lo largo y ancho de las civilizaciones de corte iniciático nos van a ir diciendo. La naturaleza no marcha por casualidad, no marcha simplemente por adaptación al entorno, no marcha para cualquier lado y así como ahora tenemos
estas manos con 10 dedos o estos sentidos, pero imagínense cómo nos cuentan las cosas, podría haberle el más mínimo desvío hace 50, 60 millones de años, y si es casualidad de casualidad de casualidad, podríamos tener ahora cualquier otra cosa, porque hubiese dependido de un meteorito, de un árbol que se cayera justo cuando se estaba cruzando no sé qué aminoácido con no sé qué otra cosa, y hubiese sido totalmente distinto. Bueno, todos estos antiguos elementos de sabiduría, especialmente explicados en los mitos, nos dice que desde hace millones de años, vamos, toda la naturaleza, pero vamos a referirnos ahora a los seres humanos, estamos evolucionando para parecernos a un arquetipo, a un modelo, a una cosa que ya es perfecta. ¿Y de qué se trata la vida? Se trata de la práctica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siguiendo el Dharma, el Do o el Tao, para parecernos cada vez más a ese arquetipo perfecto. Eso, como lo que me han escuchado en otras ocasiones, es lo que, entre otras cosas, desde el punto de vista filosófico, justifica eso que llamamos la reencarnación. ¿Para qué? Porque nadie en una sola aparición, en una sola circunstancia, ni por asomo puede completar toda esa compleja maquinaria, por así llamarlo, que significaría completarse como ser humano. Hay que ir y venir, hay que probar muchas cosas. Y entre otros asuntos, hay que entender que todos nosotros tenemos un elemento racional, pero todos nosotros, la naturaleza, tiene un elemento simbólico, más allá de lo racional, una semilla mística, donde solo el lenguaje más de tipo simbólico es capaz de ir despertando, y acostumbrémonos a esta palabra, a despertar una intuición, una cosa superior. Hablando de analogía, yo escuché alguna vez, no me acuerdo ya a esta altura de quién, pero en este mismo momento, Fabián, que nosotros estamos hablando, sintonizando esta onda, hay 300.000 radios, por ejemplo, que están transmitiendo. Están transmitiendo, pero nosotros estamos sintonizando otra onda, otra cosa. Eso no significa que no haya otra información acá en el éter, volando como sea. Ahora, si nosotros mañana vamos cambiando esa sintonía, y bueno, no, yo no voy a decir, no, no existía esa sintonía porque yo la escuchaba. No, yo estaba sintonizando o estaba atendiendo otra cosa. Entonces, también, si ahora esto que llamamos los ciclos de ida y vuelta, lo sacamos solo de los seres humanos y lo entendemos a nivel de la naturaleza, nos dicen que las distintas civilizaciones son a medida que van cambiando, son también una manera de ir sintonizando distintas ondas que tiene la naturaleza. Por tanto, los egipcios, por ejemplo, que ya creo que la primera vez que hablamos nosotros, Sí. especialmente recordamos ahí, tenían una sintonía donde especialmente el lenguaje simbólico era una, quizás lo más importante, y no sintonizaban tanto este elemento racional. A medida que el mundo va girando, que van cambiando cosas, bueno, los griegos ya van a venir y van a ir sintonizando una parte más de belleza. No deja de haber un elemento místico, empieza a aparecer la razón como nosotros la conocemos, mejor dicho, empieza a manifestarse la razón, ahí dice que no la tuvieran otros, y cuando después va a ir pasando los milenios y llega a Roma, bueno, esta gente se va a ir mucho más a elementos de tipo civilizatorio, tipo político, tipo material, y no es que lo otro no esté, pero se sintoniza mucho menos que en Egipto, y vendrá la Edad Media y vendrán otras cosas, y veremos que ahora, vamos a acelerar en la historia, y bueno, el siglo XVIII, el siglo XIX recaló en la edad de la razón, como que la razón es lo único, la única herramienta, el único vehículo para entender la realidad, la verdad, todo. Entonces, si ese es el paradigma vigente, claro, así lo querían explicar, y el siglo XVIII y el siglo XIX así arrancaron, ¿no? Creyendo que ahora sí que nos hemos liberado de la religión, que nos hemos liberado de los reyes, nos hemos liberado de no sé qué. Creo que acá, en este prestigioso canal, hemos dicho esa frase que tenían al final de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando ahorquemos al último rey con la tripa del último cura, ahí va a estar todo solucionado. Y mataron los reyes y en esa época prácticamente no quedó ningún cura y creo que los problemas continuaron. Siempre es interesante ver esa imagen que tenían de cómo iba a ser el siglo XX. No sé si te acordás, o no me acuerdo si lo comentamos acá, ¿no? Pero los teóricos del siglo XIX sentenciaba que el siglo XX iba a ser la parte culmine de toda la humanidad, que no iba a haber más presos, no iba a haber más problemas, no iba a haber más enfermedades, no iba a haber más cárceles, no iba a haber más nada. Iba a ser ya el paraíso terrenal. Y así empezó, mi amigo, el siglo XX. No sé qué
podrían pensar esos grandes adalides de la razón al ver ya cuando promediaba el siglo XX o cómo lo terminamos en el siglo XXI, en el que estamos, donde se siguen resolviendo temas a tiro, donde, bueno, el amigo Trump parece que anduvo cabeceando algunas balas y bueno, y estamos en épocas donde no cambian tanto, o mejor dicho, está bien, le hemos sacado buen jugo a la razón y buen avance ha hecho la humanidad y nosotros lo estamos comunicando y cualquiera que esté viendo esto lo está viendo gracias a un montón de avances que se hicieron. Pero esto como la frazada corta, ¿no? De tanto nos arropamos de un lado, hemos dejado expuesto otra parte y por ese lado está entrando un frío, está entrando una corriente y creo que ahora los que estamos en esta parte del mundo me entienden lo que les digo. Y por eso es más necesario que nunca ir entendiendo que el mito es lo que antiguamente tenían para toda esa parte que ahora nosotros tenemos totalmente destapada, se arropaban con eso, entendían con eso, avanzaban con eso. Y aunque nosotros nos pueda tallar el cerebro con lo que les digo, también conocían y entendían grandes leyes de la naturaleza a través de esa otra parte menos racional. Y si algo estamos viendo en esta época, que el mundo se ha vuelto cada vez menos lógico y menos racional, porque por necesidad evolutiva, la parte racional, por así decirlo, como que ya dio todo lo que tenía para dar y ahora empiezan a aparecer de manera así, a borbotones, incluso a veces de manera grotesco, otras partes de la necesidad evolutiva, donde el elemento simbólico cuenta y mucho. Y quizás por eso, ya que empezamos hablando de fútbol, el fútbol, no el que uno juega, ¿no? Sino el espectáculo, esto ha ido transformando o se ha ido metiendo en esa simbología y a falta de otros héroes, como podían ser un Teseo o un Hércules, un Heracles, y bueno, ahora tenemos otro tipo de supuestos héroes de tipo deportivo que vienen porque cada vez que una civilización deja vacío, deja desnudo una parte, algo la va a venir a llenar. Y si las cosas no se llenan por derecha en el sentido de manera consciente y bien hecha, otra cosa lo va a venir a sustituir. Y muchas veces no precisamente sacando lo mejor de nosotros. Ahora que estamos envueltos en una nube de cosas, ¿no? De corte heroico, de corte místico, de corte religioso, que en este caso lo va canalizando el deporte, no hay ninguna duda. La importancia que eso genera, lo que mueve, la manera que nos mueve el sentimiento, díganme qué otra cosa, o acá en Uruguay especialmente, ¿no? ¿Qué otra cosa puede provocar ese sentido de unión? Más allá de que siempre hay alguno que no le interesa nada y lo puede racionalizar muy bien. Pero, como decía incluso aquella murga en el 2010, Rate Catalina, sí, no le interesaba el fútbol hasta que empezamos a ganar y estuvimos muy cerca para todo el mundo y ahí algunos los que no le interesaban de pronto se embanderaron, ¿no? De pronto ya dejaron de ser tan como que ya no era algo que ya no le importaba nada, les empezó a importar un poco. Entonces, está esa semilla, esa dimensión. Y la idea es, acá y en varios programas más, bueno, ir viendo algunos mitos, algunos elementos, especialmente del mundo clásico, del mundo griego, del mundo romano, para ir entendiendo un poco más de esta dimensión, de esta parte. Entonces, mi amigo, usted que ha estado extrañamente callado en todos estos minutos. El viernes pasado hicimos un programa de silencio y lo estoy practicando. No sé si lo pudiste ver con... No, pero mientras vos hablabas, a mí se me vienen un montón de cosas, incluso pensando en todo este desarrollo de la razón y bueno, del positivismo y de lo que es el aferrarse al cientificismo. Y también como a veces dentro de ese impulso de mantener a la razón como la única herramienta de explicación de la existencia humana, podemos entrar que hoy en día, más allá del rol que ocupa el fútbol como uno de los grandes relatos míticos, hay relatos a nivel de ciencia y de otras disciplinas académicas, por decirlo de alguna manera, que también guardan una especie de mito. Ni que entrar a hablar de lo que nos pasó en los 4 años anteriores, ¿no? Pero que eso ya lo hemos hablado varias veces. Pero, Espérame. eh, Claro, justamente, perdón que te interrumpa un segundito, sí, que ahora me hiciste acordar. Tenemos que entender que en nuestro lenguaje habitual
la palabra mito significa dos cosas, ¿no? Por un lado, si alguien me dice los mitos de la sexualidad, los mitos de la alimentación, los mitos del entrenamiento, me están hablando de las mentiras. Bueno, está bien, es una manera de la palabra que se ha ido agarrando ese significado, está bien, todo lo entendemos, pero no olvidarnos, y por eso en el 2020 sí que hubo mitos de este tipo de cosas bastante falaces, pero entendamos que de otro punto de vista, el mito va a ser una verdad psicológica, una verdad espiritual, una verdad en otros planos, no necesariamente para entenderla al pie de la letra. Y ahora que vos estabas hablando de elementos científicos, casi todo lo que uno puede enterarse de la ciencia de avanzada, ¿no? De la ciencia superior, de la física nuclear, de la física cuántica, y todo lo entendemos en base a cuentos o a una manera de narrar con analogías, ¿no? Allá decía Einstein, imagínense que usted va viajando a la velocidad de la luz en un tren, si quisiera dar un paso adelante en ese tren, igual se mantendría a la misma velocidad. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista literal? O la dualidad onda-corpúsculo. Lo que pasa es que ese es el tema, ¿no? Ya hace más de 100 años, que toda esta física superior ya ha entendido que si me quiero seguir moviendo con la lógica que nos movemos acá en el día a día, no se entiende nada. Entonces, cuando se habla No, de la dualidad onda-corpúsculo, de la tele, el principio de incertidumbre, dice, mirá, si vos mirás una partícula, si no la mirás, hace una cosa. Ahora, cuando la mirás, tu forma, tu mirada cambia el experimento. no, y en esto que vos hablabas de la frazada corta y trayéndolo al presente, a mí me parece que incluso en esto, por más ¿cómo podemos decir? Validez que le demos a cualquier relato, por ejemplo, la teoría de la incertidumbre, la teoría de las cuerdas, la relatividad, lo que sea, para quien no está empapado, termina siendo un mito también, en ese sentido que necesito que alguien me lo explique. Y me imagino que en la época donde, en los mitos antiguos, también tendría que ver mucho quién te lo contaba ese mito. Y partías de esa base. Quien te contara el mito te permitía abrirte a ese relato porque tenía autoridad, confianza, lo que sea. Hoy en día no ha cambiado mucho. Por más comprobado que pueda estar una teoría, es muy difícil hoy en día que nosotros no lo repitamos como un mito, o sea, un cuento que alguien nos dice cómo funciona, pero que en realidad nosotros no tenemos mucha noción de que, ni tenemos mecanismo como para comprobarlo. El otro día, por ejemplo, cuando hablábamos con Claudio María Domínguez, decir, Claudio Martínez de BAT, que hablábamos de las metáforas en la ciencia, Sí, lo escuché eso. y él ponía un ejemplo muy claro que es algo que todos manejamos, que es los genes. Te dicen, este es los genes. Pero si vos le preguntás a alguien qué son los genes, y no tenemos ni idea qué son los genes. Y lo peor no, lo increíble es que dentro de la ciencia tampoco tienen mucha idea de lo que es los genes. Entonces, ¿cómo algo volviéndolo tan pegado a la razón, pegado a lo físico, a lo material, en cierto modo termina siendo un mito en el sentido de que bueno, tenemos que buscar un relato, una analogía, una metáfora para poder explicar esto, pero que en realidad tampoco estamos muy seguros de cómo es. Bueno, usted lo dijo, amigo, si es por eso, ni siquiera sabemos bien qué es la materia, se hacen explicaciones Claro, del átomo, se trata de entender, pero no sabemos lo que es la materia ni la energía, y ni que hablar cuando dicen, no, que el universo sería 96% de energía oscura, materia oscura. ¿Y eso qué carajo es? ¿No sabemos ni qué es la energía, la materia así como estamos? Bueno, es un lugar que nosotros no vemos la materia, pero se comporta como si hubiese materia. Está perfecto que lo te intenten así. plantean, El tema es cuando te- vos, que todas estas cosas estás por analogía o pinchás con alfileres, querés vender una idea como que esto ya está todo entendido, todo lo sabemos, y nos cerramos totalmente a otras maneras de entender, o otras maneras de explicar estos asuntos. Ahora que estabas hablando de cómo esto se transmitía, está muy bueno que nosotros entendamos por qué antiguamente existían algo que llamaban las iniciaciones, los misterios, porque como esto era algo integral, aunque nosotros entendiéramos un montón de cosas de manera intelectual, aún hoy ya sabemos, bueno, ¿y esto cuándo lo vamos a vivir? Pero yo podría traer a muchos nadadores expertos y acá en el canal, Fabián, que le enseña a todo el mundo a nadar, pero nadar. Pero si no nos tiramos al agua, ¿qué es lo que sé nadar? No, no, pero yo hace años que vengo escuchando a estos nadadores expertos. ¿Y con eso te parece que te vas a tirar al agua? Entonces, nosotros,
Y hoy vos te recibís de cualquier cosa en Stanford, en Harvard, en Massachusetts, o la universidad más prestigiosa, casi todo, el 99%, por demostrar unas capacidades mentales. Pero esto nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Imaginémonos un caballo que tiene 4 patas, con una muy robusta, fuertísima, enorme, y las otras 3 escuálidas, chiquititas, débiles. Bueno, los seres humanos que tenemos 4 grandes herramientas para movernos, en el mejor de los casos, el mundo intelectual nos ha robustecido la cabeza, la parte intelectual, y todo lo otro está escuálido, muy chiquitito o de todo el punto de vista anoréxico en el sentido tradicional de la palabra. Las iniciaciones era una manera integral de conocer las cosas. No tengo mejor manera de remitirme, la gente joven no sabrá ni qué estamos hablando, pero lo pueden ver, en la vieja serie de Kung Fu, cuando el tipo estaba en el templo, ahí veremos que las cosas no se definían sino más. Cuando el discípulo preguntaba algo, el maestro no le decía, vení, saca nota, te voy a explicar. H por 2, H cuadrado, A más B al cuadrado, hipotenusa, hacer la raíz cuadrada. El maestro le contestaba con una pregunta, le contestaba con algo, lo dejaba pensando, lo orientaba por dónde podía estar, pero muy pocas veces venía con una respuesta, esto es así, así, así. ¿Para qué? Para que en esa búsqueda, en ese trayecto, en ese viaje por fuera y por dentro, esas verdades se fueran apareciendo y ese discípulo la fuera comprobando por sí mismo. No simplemente ahora entonces por algo que le venía dado desde afuera, sino un elemento integral. Por eso cuando Pitágoras pone la primera escuela de filosofía que conozcamos en Occidente, era una escuela donde se enseñaba cómo descansar, cómo alimentarse, cómo especialmente llevarse con otro desde el punto de vista emocional. Todo eso incluía la filosofía que pone en marcha Pitágoras. Y démonos cuenta qué de lado quedó eso y que ahora, bueno, aún todas estas disciplinas, Fabián, que vos tenés varios acá, especialistas en tu canal, bueno, no están haciendo otra cosa que tratando de volver a lo que ya hace 2600 años Pitágoras había puesto en marcha en Occidente, donde él decía, educar no es solamente dar carrera para vivir, es templar el alma para las dificultades de la vida. Dificultades de la vida, son muchas las dificultades de la vida. Todo eso ya estaba, pero lo que pasa es que en algún momento, hace 3, 4 siglos después de Descartes, algún desubicado, no sé, convenció que lo único para educar era del cuello para arriba y dejó todo desvalido hacia abajo. Por eso, el elemento O muy central, ubicado, según los bueno, intereses. sí, también. Entonces, por eso es tan importante ir entendiendo. Y por eso, aunque lo dejemos presentado y podamos hablar algo más, el mito de Prometeo, ¿ah? Mm. Aquel que le va a robar el fuego a los dioses. Vamos a ser medio rápido por ahora, ¿no? No importa ahora que nosotros entremos si Prometeo era uno de los dioses, los titanes, no importa ahora hacer esas distinciones. Pero empecemos el mito acá con Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Prometeo quiere decir aquel que prevé y Epimeteo es aquel que primero actúa y luego reflexiona. Todos conocemos algún Epimeteo de la vida y vamos a hablar claro, ¿eh? ¿Quién alguna vez no fue Epimeteo? De primero me tiro al agua y después veo qué es lo que pasa. Sí, Entonces este sí. Epimeteo, claro, cuando llega el momento de repartir todos los bienes entre los animales, Epimeteo le dice a su hermano, déjame, yo voy, déjame repartir a mí. Y Prometeo, que tenía la capacidad de prever, pero se ve que esto no lo pudo prever, o sí lo pudo prever y formaba parte del desafío que iba a enfrentar toda la naturaleza. Bueno, va Epimeteo y a uno le entrega, a un animal le entrega la fuerza, pero al otro le entrega el camuflaje, a otro le da la capacidad de volar, a otro de reptar. Unos van a ir a obtener, van a poder nadar, otros van a andar por tierra, pero a algunos les da posibilidad entonces de tener más fuerza, a otros de tener astucia, a otros de volar, a otros de protegerse de otra manera, y así de una u otra forma el mundo animal hizo toda una maravilla. A todo el mundo repartió algo, no dejó a ningún animal sin habilidades, sin capacidad de sobrevivir, y por si fuese poco, armó todo lo que hoy seguimos reconociendo como un ecosistema. Y ya vemos que no sobra ni falta nada. Es más, cada vez que el ser humano ha ido a meter mano a los ecosistemas, hablando mal y pronto, ha hecho cualquier relajo. Todo sale mal cada vez que el ser humano se mete ahí a tocar o alterar cosas. Y cuando el Prometeo le dice, bueno, perfecto, muy bien, ¿qué dejaste
para los seres humanos. Y Epimeteo dice, uy, me olvidé, no dejé nada, nada, no dejaste nada. Y entonces Prometeo empieza como, sí, pero, porque se nos dice que en esa época, y ahora vamos a tratar de entender un poco este símbolo, los seres humanos habían permanecido en las cavernas, y no solo la caverna física, sino también habían permanecido sin mente, sin entendimiento, sin capacidades superiores. Es decir, ya no tenían esos elementos animales. Si nosotros, porque vos hablaste de la genética y sin entrar ahora en lo profundo, también es ahí esa visión obsesiva, ¿no? Es decir, compartimos con el chimpancé el 99,99 de la genética. Y sí, con una banana compartimos el 60% de nuestra genética. Eso no quiere decir nada. No quiere decir nada en sí mismo. Es como decir, sí, mirá, de lo que está hecho el poema de Amado Nervo y lo que está hecho el folleto, acá tengo un boleto. Son El boleto. letras. Claro, está hecho de la A, de la B, de la C, de la D, son la misma letra, el mismo abecedario. Me imagino que nos daremos cuenta que hay una enorme diferencia, aún con las mismas letras, las cosas muy distintas que se pueden hacer. Si esta analogía más o menos quedó claro, multipliquemos esto por muchos decenas de miles de cosas. Así que el ser humano, comparta genética o no, con toda la naturaleza está compartiendo porque estamos, oh casualidad y misterio, estamos hechos de las mismas pocas cosas. Lo que pasa es que esa es la base física que sostiene otros misterios que vienen de otro plano, que no son elementos que podamos ir a arrastrar ninguna genética. Entonces, cuando esos seres humanos que ya no tenían elementos como tienen los animales, porque ahí podemos ver, ¿y cuál sería la? ¿Te acordás que te lo hablamos cuando vimos los mitos? Hablando así, el mito ahora en el sentido despectivo del darwinismo. Sí. Ese ser humano que estaba, supuestamente, bueno, ese primate que estaba con sus otros primos primates y que estaba en los árboles y que se bajó, así como nos cuenta la historia, no hubiésemos sobrevivido a nada. Porque date cuenta, además, nace una cebra y a las 2 horas ya está corriendo, tiene que estar corriendo con la manada, lo mismo que una jirafa. Nacemos nosotros y pasamos 4, 5, 6, 10 años que no servimos para nada y que seríamos un total estorbo para nuestros padres si quisieran sobrevivir, si realmente viniesen los depredadores que hay en el mundo de la selva, de la sabana. No tenemos a la mismo peso que nosotros, cualquier animal nos rompe a trompadas todo. Corre 10.000 veces más, tiene más fuerza, tiene más todo. Necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos muchas cosas que el resto de los animales no tienen. Entonces, si nosotros queremos ver el avance evolutivo de las maravillas del supuesto diseño físico, no hay ninguna. Vamos, en ese aspecto vamos para atrás en todo. Pero no, la inteligencia. ¿Pero qué inteligencia? Inteligencia se van a precisar decenas de miles de años como para que podamos, en todo caso, entrar en conjunto, empezar a entender herramientas. Por eso, el elemento de Prometeo, aunque de una manera codificada, por eso no lo dijimos, todos los mitos tienen varias claves de interpretación. Y aún nosotros cuando hoy en química escribimos H2O, si vos no entendés qué significa H2O, bueno, podrás creer que estaban haciendo juego de letras, ¿no? Bueno, para alguien que está en un laboratorio de química, H2O o CH4 le va a querer decir algo que el que no entienda esa simbología no va a entender nada. Y esto es lo mismo. Entonces, ese Prometeo, cuando Epimeteo le dice que no dejó nada para él, dice, y esto también es muy importante en el mito, porque nos dicen que a esta altura Prometeo se había, vamos a decirlo así, a lo pampa, se había enamorado profundamente de la humanidad. Estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la humanidad. No podía vernos así, totalmente abandonados, peor que los animales, sin nada que ofrecer. Y entonces, después de muchas vueltas, dice, se me ocurrió una idea. Le voy a ir a sacar, lo único que queda a la altura es el fuego que custodia Zeus, el fuego olímpico. Y el fuego, hablando del mito de la caverna, mi amigo, si yo estoy en una caverna y el fuego, aún físico, aún de manera literal, ¿qué nos permite el fuego en una caverna? Y nos permite ver, nos permite discernir, nos permite no pegarnos contra las cosas, nos permite conocer dónde hay una cosa, los colores, se abre un mundo distinto. Imagínate que está toda oscuridad. Las cosas ya están ahí, pero no logro verlas, no logro discernirlas, no logro diferenciarlas. Llega el fuego. Por eso ese fuego, aún el físico, pero ahora entendamos un fuego superior de tipo mental, es lo que va a llegar y le va a permitir al ser humano distinguir
y conocer todo esto que llamamos ser un ser humano. Entonces se roba ese fuego superior, se los da a los seres humanos. Y ahí tenemos que entender otro misterio de este mito, porque al parecer es como que solo unos pocos seres humanos lo pudieron asimilar de verdad, y para el resto de nosotros esto fue como demasiado fuego. Era como que Epimeteo tenía que dar un poquito de mente, pero como no pudo, después tuvo que Prometeo tomar, no sé, lo único que quedaba, y ahí nos dio demasiado fuego. Y como nos dio demasiado fuego, hizo que los seres humanos tuviésemos un poco más de mente o de capacidades las que tendríamos que tener. Y como todo aquello, y muy importante esto, todo aquello que se da antes de tiempo provoca un problema. Imaginémonos que está tanto esto de hablar, acá no vamos a hacer, no nos vamos a asustar de la sexualidad ni mucho menos. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando un niño de 7, 8, 9 años ya se lo pone con elementos sexuales antes de tiempo? Se provoca un problema. Porque eso en su debido tiempo podrá ser una cosa muy buena. Ahora, antes de tiempo, esto se complica. Y eso es lo que el mito original, el mito que precede a todas las otras cosas, nos va a decir. Y por si fuese poco, el mito así, la parte exterior, nos dice que Zeus, el que mandaba entre los dioses en esa época, cuando se entera lo que pasó, se pone extremadamente furioso y lo agarra a Prometeo y le pone una enorme pena. Lo condena, lo ata a una montaña en el Cáucaso, dice la tradición, donde ahí el tipo va a estar encadenado. Y por si fuese poco, también nos dice el mito, todos los días venía un águila que le devoraba el hígado, a veces dice un halcón, no importa, ¿no? Un águila que le devoraba el hígado y el hígado se regeneraba a la noche y así al otro día volvía a venir el águila y se lo devoraba, con lo que también nos va mostrando un conocimiento del hígado, ¿no? Cómo ese es el único órgano con esa capacidad autorregenerativa por sobre todo las demás. Y así Prometeo va a estar muchísimo tiempo. Incluso si uno ve el mito, dice que Prometeo, el mito, la cáscara del mito, ¿no? Que se quejaba, que se decía, mirá yo todo lo que hice por la humanidad y mirá cómo terminé ahora, mirá cómo me pagan. Y ahí viene el coro de las Oceánidas, ¿no? Se pone, se pica, se pone interesante, no vamos a entrar en demasiado detalle, por eso lo pueden ver en algún otro canal, pero acá sí estamos tratando de ir a la parte más superior hasta que aparece Io, ¿no? Uno de los personajes ahí que decía que venía muy mortificada porque había un tábano que la perseguía y la estaba molestando, Zeus, hacía todo ese tipo de cosas, pero va a hablar con Prometeo y Prometeo, que seguía teniendo esa capacidad de prever las cosas, le dice que en 5 o 10 generaciones, en sí que se mantenga tranquila, porque en 5 o 10 generaciones un lejano descendiente de ella lo iba finalmente a liberar. Y ahí hasta el propio Zeus dice que fue a escuchar, ¿cómo es esto que lo van a liberar? Porque el mito, que obviamente todo esto viene más complejo, Zeus había destronado a su padre, que a su vez su padre había destronado a su padre, esto venía de la época de Uranos, que Cronos, el tiempo, vino y lo destronó, y a su vez luego Zeus vino y destronó a, a Cronos, y entonces esto desde sacarse el poder, nosotros esto lo podemos interpretar de la parte lineal, lo hemos visto todas las veces con los reyes, el pedido del poder, pero esto iba mucho más allá. Entonces, hasta acá, antes de ver ahora cómo termina este asunto, tenemos Zeus, que se enoja mucho con esto, que le robaron el fuego, y que condena o ata a Prometeo a una montaña. Ahora, si vamos más a lo profundo, si miramos más allá del simple cuentito, significa esto desde el punto de vista kármico, el castigo es, vos diste esto antes de tiempo, entonces ahora vas a quedar atado a los destinos de la humanidad hasta que esta gente aprenda a usar esa herramienta que vos les diste. Eso significa, como vos, Fabián, bueno, vos le enseñaste a disparar a tu hijo antes de tiempo, que se pueda entender bien lo que es un arma de fuego. Bueno, ahora vos quedás responsabilizado de seguir de cerca y hacer lo que tengas que hacer, aunque tengas que dejar de otras cosas de tu vida, hasta que esta gente, este grupo de niños que vos le enseñaste a disparar un arma de fuego, ahora para que la usen bien, para que puedan discernir. ¿Ah? Eso es lo que nos va a ir queriendo significar. Ese es
castigo. Hiciste algo, ahora tenés que responder. Y por eso, otro personaje que en su momento ya veremos de la mitología muy importante, Hércules o Heracles, ¿no? Aquel que va a superar todas las pruebas. ¿Qué significa? ¿Qué va a ir representando este Heracles que le habían puesto 12 pruebas? Ya lo vamos a ver en su momento, ¿eh? Es muy interesante esa vida, pero va a significar ni más ni menos que al ser humano que venció todas las pruebas, al primer ser humano o al primer grupo de seres humanos que aún con esa mente nueva, aún con esas capacidades superiores, aprende a usar. Porque ¿sabes cuál es? Y esto lo hemos dicho varias veces, ¿te acordás cuando hicimos aquel conversatorio sobre la libertad? Sí, me acuerdo. Una y otra vez yo ahí trataba de demostrar cómo el ser humano, desde este momento que Prometeo entrega esa mente, queda condenado a tener que elegir. ¿Qué significa condenado a tener que elegir? Que cuando uno tiene que elegir sin discernimiento, sin saber, sin poder distinguir si le están diciendo cualquier bolazo o le están diciendo algo serio, ahí esa posibilidad de elegir se vuelve casi un arma en contra. Los animales, ni que hablar las plantas, poco y nada tienen que elegir, ¿verdad? Siguen su instinto, todos los leones viven como han vivido todos los leones, todas las jirafas viven como han vivido todas las jirafas. No es mucho lo que tenga para decir. No va a haber ninguna jirafa que diga, la verdad que yo no quiero ser más vegetariana, veo que estos comen pescado, que estos comen un asadito, yo también voy a comer carne. No hemos visto muchas jirafas preguntándose esas cosas. O una león que diga, la verdad que esto de andar cazando no me interesa, yo me voy a hacer herbívoro. No camina eso, no lo hemos visto. No está ni siquiera en la posibilidad de que tenga que elegir. ¿Qué significa ser un ser humano? Y por esto desde la antigüedad, los misterios se decía que no tiene nada que ver con un animal. Nosotros todo el tiempo, lo sepamos o no, vamos a tener que elegir si vamos por un camino o por otro, si me alimento de una manera, de otra o directamente como lo menos posible. Si me voy a dedicar más para el lado racional o al lado intelectual o al lado más místico, si voy a ser un tipo de persona o voy a ser otro. La esencia del ser humano es la libertad de tener que elegir. Ahora, cuando no hay una mente que pueda discernir esa posibilidad de elegir, se puede volver en contra. Entonces, ese regalo de Prometeo, no deja ser misterio de los misterios esto, es una mente un poco más alta de la que hubiese correspondido simplemente por la evolución natural. Y una vez que llega a esa mente, ese regalo súper espiritual, los seres humanos ahora sí quedan con la capacidad de discernir y de entender cosas que ningún animal, por buen animal o desarrollado que sea, va a entender. Entonces se nos abre un mundo, ¿no?, del desarrollo científico, el desarrollo artístico, de muchísimas cosas que va a necesitar del acompañamiento de este Prometeo o de estos Prometeos. Y entonces cuando Hércules, que en paralelo, después de muchas generaciones, vence todas las pruebas, justo en un momento va caminando por ahí, ve a Prometeo encadenado, mata el águila y lo libera. Y esto en el mito nos dice que Prometeo está representando ni más ni menos que a ese primer grupo de seres humanos que ya se completaron, y entonces como decir, bueno, ahora yo como hermano mayor puedo a su vez continuar toda esta tradición de enseñanza al resto de la humanidad, y ese Prometeo como que se puede ir liberando, aunque no del todo. Es la misma analogía, ¿no? El padre que, bueno, va dejando ahora a sus hermanos a cargo del hermano más mayor de todos, pero como buen padre todo, ¿no?, nunca se va a liberar del todo. Esas son las tradiciones o el mito original que después va a dar lugar a todo el resto de los elementos mitológicos que cada civilización, cada época va a ir adaptando, va a ir contando un poco distinto. Pero por eso va a haber cosas que se van a repetir siempre. Por ejemplo, la época de los gigantes, donde nos estaría mostrando que estamos hablando acá de épocas tan lejanas que los seres humanos tendríamos un tamaño muy distinto. Y otro que te va a interesar, el mito del nacimiento virginal. Antes que una tal María, una tal Maya había tenido un nacimiento virginal que iba a dar ni más ni menos que nacimiento a Siddhartha Gautama, el Buda. Y miles de años antes que esta, una tal Isis iba a dar por nacimiento virginal al salvador de la humanidad, Horus. Y también entre los americanos, Quetzalcóatl, la De la madre India.
Shiva, ¿no? También. Sí, sí, también lo vamos a ver. Para donde sea que mires, esto va a estar. Y sabes de Igual que dónde viene. igual que el arca y la inundación, se repite Ese ya también. lo hablaremos en su momento, pero sí, esos son los El mitos más diluvio. repetidos de la historia de la humanidad, ¿no? El diluvio, es decir, aunque ahí va por otro lado, ahí sí esto tiene una clave histórica, nos estaría hablando de una humanidad muchísimo más vieja, donde ya tuvo varias destrucciones que van a ir acompañando las catástrofes del planeta, o catástrofes, o los grandes cambios del planeta, que cada muchos millones de años se sacude muchísimo y prácticamente todo lo que está vivo fenece o se tiene que realmente acomodar muy a los ponchazos, pero veremos que siempre queda algo, que siempre arranca de nuevo y que casi siempre precisa, fíjate otra vez la palabra, no tomar al pie de la letra un pastor, porque Jesucristo se presenta, lo vemos, ¿no? Cada uno de sus sucesores se dice Mm. pastor, pero Gautama, Siddhartha Gautama también hace alusión a pastor. Y Hesíodo, que es uno de los personajes que escribe sobre Prometeo, que escribe, que van recogiendo la mitología, que ya en la época de los antiguos griegos esto estaba desgastado, porque una cosa que nos dije es que todos estos elementos mitológicos que nosotros estamos viendo, nosotros vemos un esqueleto. Pero ya en esa época, ya en la época de Platón, Platón decía que esto ya se estaba viejo, que habían quedado los restos, que la gente estaba tomando de manera literal las cosas que hay que tomarlo con otro elemento. Ya Platón hablaba de eso. Un par de siglos después, Séneca se va especialmente a dedicar a estudiar a esto. En la escuela de los neoplatónicos, un tal Jámblico va a decir que si no se estudian las cosas de manera con las claves, si no se entiende que estaban hablando de otras cosas, esto iba a quedar simplemente como un cuento que le iba a interesar a las viejas asustadizas o viejas, ¿cómo es que llamaba? Supersticiosas. Es decir, que ya en la propia antigüedad, lo que nosotros hoy consideramos antigüedad, esta gente decía, no vayan a tomar esto al pie de la letra porque no se entiende nada. Entonces, como para terminar con esto, Nos quedan 3 minutos. muy bien. Cuando se termina de liberar o se empieza a retirar esto, lo que nos estaría mostrando por lo del nacimiento virginal, todos estos relatos del nacimiento virginal estarían haciendo alusión a que estos personajes, estos prometeos, o este grupo de prometeos, en algún momento cuando tenían que ayudar a la humanidad podían formar sus cuerpos por su propia voluntad, o algo de eso dicen los libros sagrados antiguos, que no precisaban una relación sexual de padre y madre para generar un cuerpo. Por eso, como todos estos son como seguidores de Prometeo, cada vez que dicen que van a hacer uno de estos, se hace alusión al nacimiento virginal. No por ningún tema sexual, no por ningún tema de todo esto que sabemos, sino haciendo un asunto, haciendo como un flashback, algo hacia atrás, diciendo nosotros representamos a estos personajes que las antiquísimas y viejísimas tradiciones nos dicen no necesitaban un cuerpo, sino que podían formar sus cuerpos por el propio poder de su voluntad, el poder de Krishna Sakti, dicen los libros antiguos de Oriente. Entonces démonos cuenta que cuando no se entiende esto, no se entiende estas mínimas claves, las tonterías que se pueden estar diciendo de los nacimientos virginales o cómo después el mundo semita no lo termina siempre llevando hacia el tema del pecado y el sexo y el pecado y ya eso lo conocemos. No, no tenía nada que ver por ahí, más allá de que nunca nadie dijo que un poco de recato y un poco de moderación con todos estos elementos siempre va a ser bienvenido y que todas estas mitologías modernas que plantearon, vamos arriba, dale con todo, cruzate con el que sea, eso tenemos gente que ha dado rienda suelta a todo y no vemos tampoco un mundo ni más liberado. Es más, ahora sí se ha llenado de mitos y de mitos que yo quiero ver qué va a decir el futuro de nosotros, ¿no? El mito de ahora, bueno, ustedes me entenderán, de hombres embarazados, de mujeres con falo y todo ese tipo de cosas que, no sé, van a decir los arqueólogos del futuro de esta gente, sí que le pasó algo curioso. Las personas gestantes. Esta persona gestante y todo eso, que ahora ya ni siquiera sabemos, no se puede definir qué cosa es un hombre o una mujer, que decía, bueno, si precisamos alguna locura, hemos caído en eso. Así que Prometeo, muchas gracias por lo que hiciste. No sé si todos saben que en Montevideo tenemos una estatua de Prometeo. A mí 2 por 3 me No, gusta ir. no sabía. ¿A dónde? Está ahí en la prueba de Avenida Libertador. Avenida Libertador y donde se cruza con Galicia.
Ahí después le voy a mandar una foto. Hay una Me gusta. estatua de un hombre que está tirado sobre el piso con un águila que es justamente inaugurando Ajá, el es Liga. verdad. Nunca Ese me... Prometeo, démonos cuenta cómo los mitos después se han torcido. Tanto se han torcido que esta tradición, que yo les digo el Lucifer, ojo YouTube, no, a ver, algoritmo, no, estoy hablando del Lucifer, es el portador de la luz. Eso es lo que quiere decir etimológicamente el Lucifer, aquellos que portan la luz. Si se habrá desviado todo esto, que aquellos que portaban la luz, que representan a Prometeo, después los elementos religiosos absolutamente distorsionados los convirtieron en sinónimos del mal o del diablo o de toda esta frondosa mitología ahora en el otro sentido más chato y más barato. Así que imagínense, mi amigo, que cada vez que veamos, porque siempre Prometeo y Quetzalcóatl y todo esto que representan, o misterio, los misterios están relacionados con el planeta Venus. A ese lucero del alba, cada vez que a ese planeta que brilla más que las estrellas, cada vez que lo veamos, podemos levantar nuestra copa y decirle, Prometeo, gracias por todo lo que hiciste y por todo lo que estás haciendo. Todavía como humanidad tenemos mucho por avanzar, pero gracias por tu vida. Salud, mi amigo Prometeo, y salud, mi amigo Fabián. Casi con precisión inglesa terminamos acá. Exacto. El otro día hablábamos con Martín y con Emma también de la figura del Satán, ¿no? Y que significa el oponente, el opuesto, y cómo también se ha manipulado ese concepto, ¿no? Como ningún Eh, otro. Como ningún otro, quizá, como ningún otro. Y le dimos la importancia que tiene la energía la ponente, ¿no? El tener una energía opuesta que nos lleve a avanzar, ¿no? Ya lo dijo. Fede, bueno, mm, ¿cómo te sentiste? Y usted se imagina que yo hablar de Prometeo me hace sentir siempre especialmente bien porque toda la verdadera filosofía, todos los elementos iniciáticos tienen origen en esta mente, en esta extra de mente, en estos portadores de la luz que gracias a ellos es que nosotros hemos podido salir de las tinieblas, hablando de elementos demoníacos, de esas tinieblas y de comprender. Y ahora que hemos tenido esto, tenemos la sagrada responsabilidad de usar bien la libertad. Por eso más que nunca el discernimiento y entender que el ser humano es discernimiento mental, pero también tiene que ir llegando a esa otra parte que no se va a llegar solo con los libros, que va a llegar a través de la vivencia, a través del despertar de la intuición. Así que muy agradecido, mi amigo, de poder expresarme en este prestigioso canal sobre estos tan complejos y complicados temas, sobre todo para aquel que no ha podido ir haciendo un curso para entender estas partes, ¿no? Bueno, uno trata de Para que llevarlo se de la motive mejor para manera hacerlo, posible. para que se Sí, motiven para hacerlo ahí en Nueva Acrópolis o se comunican con el señor Fede Isabela. se comunican Eh, contigo y después me pasa el mensaje en todo caso. También, manden o comentan ahí comenten ahí el video y vamos a poder ayudarlo. Fede, te mando un abrazo grande, feliz descanso y nos vemos en la pantalla dentro de un mes y bueno, esperemos pronto vernos también presente ahí, ya quedó comprometida esa comida de fin de año, esa Acá teñida. estaremos con algún otro mito, con alguna interpretación que podamos aportar algo. Un abrazo grande. Abrazo. Bien, nosotros nos vamos. Antes recordarles, les comparto, que les estoy compartiendo ya desde el programa pasado, octavo encuentro de educación transformadora Uruguay, en Piriápolis, 14 y 15 de septiembre, articulando aprendizajes colaborativos entre infancia, familia y escuela. Entren ahí a educaciontransformadora.uy barra acá tenemos Encuentro 2024 y van a poder hoy ver toda la información. Todavía hay tiempo para postular una propuesta de taller acá. Así que nada, quienes estén interesados en participar como talleristas o simplemente ir como oyente, como participar como cualquier otro integrante, bueno, ya saben que es abierto a todo público, pueden participar e inscribirse. Compartan, comenten, suscríbanse al canal, denle me gusta, @ser1uy en las redes sociales, Ser Uno Canal en Facebook, en YouTube.
De mi parte, muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Nos vemos en un próximo contenido de Cambiemos el Relato. Un abrazo, chao.